Oye, este no es un video triste, pero en ocasiones cambiar duele. Así que si quieres saber por qué en ocasiones duele el desarrollo personal, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchísimas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Valoro muchísimo tu compañía, tu tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Oye, déjame en los comentarios de este video, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Y si de plano dices, bueno, ¿quién es esta persona? Esto es muy extraño. Y es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, ya nos vamos a ir conociendo. Excelente, bienvenido, quédate con nosotros. Suscríbete y únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchísimos videos que están relacionados con el coaching profesional, principalmente, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y precisamente hablando de crecimiento personal, el día de hoy quiero hablarte de un tema que casi nadie te lo va a decir en el desarrollo personal, porque en el desarrollo personal normalmente es establecer metas, trazar planes de acción, ir por lo que tú quieres y conseguir los resultados deseados. Pero por supuesto que en ocasiones el desarrollo personal duele y lo vas a ver desde el primer momento que implementes el crecimiento personal y que lleves a la práctica cambios que te van a ayudar a conectar con lo que quieres. Ahí es en donde, por supuesto, en muchas ocasiones nadie te lo dice, pero el desarrollo personal puede ser un proceso doloroso, por la sencilla razón de que, claro, por supuesto, cuando empiezas, bueno, todo es emoción y dices, me voy a concretar algunas metas, quiero hacer progreso en esto, quiero cambiar esto que me gusta o quiero desarrollar este tipo de vida o quiero desarrollar este tipo de habilidades y todo eso está bien, pero al mismo tiempo significa dejar atrás una versión tuya que ya no va a existir. Y por supuesto que eso muchas veces es doloroso porque vas a dejar atrás hábitos que antes venías llevando a cabo y que ahora los vas a modificar. Y aunque a lo mejor esos hábitos o ese tipo de comportamientos no te sirven o no te están ayudando a avanzar, de cualquier manera el deshacerte de algo que es una rutina o que es una costumbre para ti, por supuesto que eso causa dolor, causa realmente incertidumbre, porque el cambio como tal está relacionado con la incertidumbre. Los seres humanos normalmente preferimos o nos sentimos más cómodos con lo conocido. Por eso es que vamos desarrollando rutinas, actividades o las mismas cosas para repetirlas todos los días, porque eso nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos, protegidos, con hasta cierto punto un nivel de seguridad que buscamos. Pero cuando la vida es incierta, cuando las cosas que estoy haciendo no sé realmente si van a funcionar, no sé si estos cambios que estoy implementando realmente me van a dar los resultados que espero, o no sé si este tipo de comportamiento me va a ayudar o tal vez va a ser peor que lo que venía haciendo antes. Bueno, esos cuestionamientos nos llevan a tener una mentalidad de incertidumbre y eso inmediatamente al relacionarlo con el cambio, por supuesto que duele. Por supuesto que es algo que nos genera cierta incomodidad. Ahora, ¿por qué el cerebro ama lo conocido? ¿O por qué la zona de confort es realmente algo que nos encanta? Bueno, porque la mente, en realidad el ser humano, está diseñado para sobrevivir, está diseñado para autoprotegerse. Así que, claro que voy a preferir lo conocido, lo que es familiar. Y la zona del aprendizaje o lo que está afuera de la zona de confort, eso es algo incierto, eso es algo que implica un cambio, eso es algo que implica a que yo me comporte de forma diferente, a que tome decisiones diferentes y claro que eso me va a causar esta incomodidad. Así que por esa razón,
Muchas personas se pueden quedar en el mismo trabajo para siempre o por toda la vida por el simple hecho de que les resulta muy desafiante la idea de moverse a otra cosa o de emprender un nuevo proyecto o de hacer una actividad diferente, porque por supuesto eso es algo realmente que puede amenazar completamente nuestra seguridad. Y muchas personas ni siquiera se dan la oportunidad de planearlo o de hacer una estrategia o de tener un plan para poder moverse y buscar un tipo de vida mejor, porque dicen, bueno, en realidad esto es lo que tengo hoy, esto es seguro y aquí es en donde me voy a quedar. Bueno. También puede haber algunas personas que se quedan en el mismo tipo de relaciones que pueden ser tóxicas o que pueden ser relaciones manipuladoras, pero claro que se quedan ahí porque son conocidas. Es algo familiar, es algo que realmente me hace sentir cómodo. Y buscar a otras personas o buscar comunidad o buscar acercarme a otras personas diferentes, yo no sé si eso me va a ayudar realmente o si va a resultar peor de lo que ya tenía. Eso, por supuesto, también va de la mano con lo que te comentaba acerca de los hábitos, acerca de comportamientos o acerca de llevar a cabo rutinas que a lo mejor prefiero seguir haciendo lo mismo, aunque me dañe, en lugar de hacer cambios, porque el cambio representa un desafío y representa o podría representar una incomodidad. Así que mejor es algo de lo cual me puedo olvidar por completo o esas decisiones que eran importantes para mí, es mejor no tomarlas porque como para qué me molesto o como para qué me meto en problemas si estoy bien como estoy ahora, entre comillas, estoy bien, ¿no? Entonces, claro que el desarrollo personal es una cosa que puede doler porque implica enfrentar nuestros propios miedos, enfrentar la toma de decisiones o enfrentar las cosas que queremos perseguir. Ahora, nadie sabe la verdad porque no tenemos una bola de la verdad en la mano para que mágicamente nos dijera qué es lo correcto. Pero el desarrollo personal precisamente es una invitación a que tú puedas darte la oportunidad de explorar alternativas, de explorar cosas con la finalidad única de vivir mejor, con la única finalidad de que te sientas mejor y de que puedas sentir que realmente estás evolucionando como ser humano. Entonces, ahí es en donde es necesario tener presente que estos cambios o estas cosas que vas a hacer diferentes o estas cosas que quieres hacer voluntariamente y que te llaman la atención, puede ser que te genere un dolor. Ese dolor de desprenderte de lo anterior, de desprenderte de lo que es cómodo, pero que actualmente ya no te está funcionando. A lo mejor te funcionaba en el pasado y a lo mejor en el pasado era la solución perfecta, pero al día de hoy ya no es viable y realmente ya te está causando más dolor en lugar de causarte una mejora o en lugar de ayudarte a sentir que eres una mejor persona. Y mira, cuando decides crecer, realmente estás dejando atrás ciertos hábitos, ciertos comportamientos o incluso hasta ciertos entornos o ciertas personas. Por ejemplo, una persona que decide cambiarse a otro trabajo o que decide moverse de un lugar a otro, bueno, por supuesto que esto le va a generar muchísima incomodidad al principio. O por ejemplo, una persona que empieza a poner límites saludables en su trabajo, con los compañeros en el trabajo o en su vida personal, al principio puede sentirse confundido, puede sentirse que no sabe si esto es correcto o no. O una persona que va a iniciar un nuevo negocio o que va a cambiar a un proyecto nuevo, al principio puede sentir que las personas no le comprenden porque claramente no conocen el tipo de ideas que la persona quiere o que está pensando implementar en su día a día. Así que claro que todo esto
genera incomodidad. Todo eso puede generar angustia o puede generar un tipo de dolor porque se está moviendo a la zona del aprendizaje. Por ahora también hay una etapa de la cual probablemente no vas a escuchar muy frecuentemente y es el vacío o ese periodo de transición entre la zona de confort y la zona del aprendizaje. Es decir, a lo mejor ya no eres la persona del pasado, ya no eres esa persona que tenía esos comportamientos o que tenía ese tipo de rutinas o que tenía ese tipo de entorno en el que se movía frecuentemente, pero tampoco te encuentras todavía en el tipo de vida que quieres construir. Tampoco has saltado a esa zona del aprendizaje. Todavía no eres esa versión tuya que estás diseñando porque apenas te encuentras en un periodo de transición. Por supuesto que el periodo de transición es difícil porque te hace dudar. Te hace tener esta angustia o este dolor porque te pesa lo que dejaste atrás, pero por otro lado tampoco tienes claridad en la nueva versión tuya que estás construyendo. Así que ese periodo de transición o vacío en el desarrollo personal es importante poder reflexionar al respecto y poder ser consciente de que esto es un proceso normal. Va a tomar tiempo y va a ser diferente para cada persona, dependiendo la situación o dependiendo el lugar en el que se encuentre actualmente. Va a ser muy diferente para cada uno. Sin embargo, va a estar presente y ese periodo de transición es necesario reflexionarlo y decir, a ver, es importante ir avanzando un día a la vez, una acción a la vez, planear y ser consciente que va a haber momentos difíciles y va a haber días en los que te vas a cuestionar las cosas que estás haciendo o va a haber días en donde no sabes si vas en la dirección correcta. Pero precisamente esa es la función de este periodo de transición, para poder salir de esa zona de confort y moverte hacia la zona de progreso. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer tú y yo cuando cualquier tipo de decisión o cualquiera de estos cambios en tu desarrollo personal o en tu evolución personal empieza a doler y empieza a sentirse incómodo y empiezas a sentir que no estás seguro o empiezan a salir las dudas o los temores? Bueno, primero es que no hay que interpretar esta incomodidad como un fracaso, porque no lo sabes todavía. No has vivido en esa nueva versión tuya para saber al 100% y de forma segura que eso es algo en lo que has fracasado. No lo sabes, pero lo que sí puedes hacer es darte la oportunidad de ver cómo estás haciendo progreso y de poder explorar diferentes alternativas para avanzar una acción a la vez. Por otro lado, es necesario que dejemos de sentirnos listos o de estar buscando ese momento perfecto, ideal para poder hacer un cambio, porque ¿sabes qué? Eso nunca va a llegar probablemente. Quizás no nos vamos a topar con el día o el momento perfecto para decir, ok, ahora es cuando voy a iniciar con esta actividad, o ahora es cuando voy a iniciar con este proyecto, o ahora es cuando voy a tomar esta decisión. En realidad, pues no siempre va a suceder de esa forma. Así que claro que va a haber decisiones o va a haber cambios que los vas a hacer aún sintiendo temor, aún sintiendo miedo. Pero aquí lo importante es que con eso tú te vas a dar la oportunidad para poder avanzar, porque has decidido que el beneficio que vas a recibir es mayor. Mira, el cambio es poco a poco, no tiene por qué ser extremo. El desarrollo personal no es algo como que hoy eres una persona y mañana eres otra completamente. A ver, los cambios los vas llevando a tu ritmo, porque tú eres la persona dueña de tu vida y de tu destino. Tú eres la persona
que va a decidir qué cosas hacer, qué tanto avanzar, cuánto progreso se siente cómodo en tu día a día. No tiene por qué sentirse extremo, ni tampoco tienes por qué exponerte a situaciones que realmente pongan en peligro tu seguridad personal. Por supuesto que no se trata de eso para nada. De lo que se trata es que tú vayas avanzando a tu ritmo, en función de tus propios términos. Y claro que la vida de todas las personas luce diferente, porque mientras que a alguien le funcione hacer cambios de forma rápida, puede ser que eso realmente sea lo que peor perjudique a otra persona. Entonces, esa otra persona quizás necesita más tiempo para procesar algún cambio, o necesite más tiempo para poder tomar una decisión, o necesite más tiempo para desarrollar una estrategia y para poder idear cuáles son esos siguientes pasos y avanzar hacia sus metas. Pero para cada persona va a ser diferente. Esto es importante recordarlo porque los cambios no tienen que suceder todos al mismo tiempo, ni tiene por qué sentirse que te estás obligando a hacer algo con lo cual no te sientes cómodo. Al revés, esto o el desarrollo y evolución personal se trata de que avances a tu ritmo. Ahora, si empiezas a sentir esta incomodidad, bueno, puedes hacer un alto en el camino, puedes hacer este tipo de reflexiones, puedes tener procesos de acompañamiento, puedes empezar a ver qué cosas te pueden ayudar para moverte hacia esa versión tuya que buscas y con la cual quieres hacer progreso. Todo esto definitivamente va de la mano con rodearte de personas que apoyen tu crecimiento, porque mira, si constantemente te rodeas de personas que solo ven lo negativo o que solamente te están diciendo lo mal que puede salir una cosa o que puede salir otra, bueno, definitivamente esto va a influir muchísimo en tu confianza, en tu toma de decisiones. Así que más bien aquí se trata de que puedas escuchar los consejos, pero seas tú el autor de analizar esa información. Que seas tú quien analiza y reflexiona al respecto con las cosas o con toda esa información que has recabado. Ahí es en donde vale la pena tener estos espacios profundos de reflexión contigo mismo para que tú puedas pensar si realmente este cambio o este cambio de comportamiento o de actitud es algo que quieres hacer. ¿Cuánto te tomaría llevarlo a cabo? ¿Cómo puedes empezar con una acción a la vez o con un paso a la vez? Y claro que todo esto, si te mueves en un entorno donde hay personas o al menos una persona con la que puedas compartir estas ideas que traes, bueno, pues eso va a ayudar a que tengas mayor confianza, ya que puedas ir avanzando a tu ritmo, pero con seguridad. Y claro que por último, no olvides, o más bien recuerda cuál es la razón de por qué empezaste, cuál es la razón principal por la que quieres evolucionar, cuál es la razón principal por la que quieres desarrollarte de forma individual. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es esa mejor versión tuya que va a estar del otro lado en esos objetivos o en ese tipo de vida que quieres vivir? ¿O cuál es ese tipo de actividad que te va a encantar vivir esa experiencia? ¿O cuál es el tipo de actividad laboral que quieres hacer y que realmente te va a dejar mayor satisfacción? Todas esas preguntas son contigo mismo, son preguntas de profundidad y todo esto te va a servir para recordar qué es lo que te motiva y qué es lo que te hace querer convertirte en esa mejor versión. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes.
Ahí tienes una reflexión acerca del desarrollo personal. Acuérdate que desarrollo o evolución personal en ocasiones duele. No es solamente ver la parte positiva o la parte de las metas o de los éxitos o de las cosas que voy a conseguir, pero es importante ser consciente de las cosas que voy a dejar para poder hacer una transición que vaya a tu ritmo, que haga sentido con tus valores y con todo aquello que tú persigues en la vida. Así que bueno, déjame en los comentarios de este video qué cambios te gustaría hacer a partir de ahora y como siempre aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.